amigos y estudiantes. Los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 2 de estadística para el grado séptimo de la jornada de la mañana. La asignatura de estadística del área de matemáticas por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. La unidad temática o capítulo es estadística y probabilidad. El tema de la clase del día de hoy es distribución de frecuencias. Saberes previos. Llevar registros sobre la variación de la temperatura es una tarea que permite predecir y analizar el comportamiento de este factor. ¿Cómo ayuda la recolección, organización y análisis de datos en el estudio del comportamiento de la temperatura? Analicemos algo. Durante el mes de febrero del 2015 se registraron las siguientes temperaturas máximas en grados centígrados. ¿Cuántas veces se repitió cada temperatura durante ese mes? Analicemos esto con el tema del día de hoy. Existen distribuciones de frecuencia y hay una parte que se llama frecuencia absoluta. Para saber cuántas veces se repitió la temperatura en el mes de febrero, conviene hacer una tabla así como la que estamos viendo en estos momentos. Primero, las temperaturas que van desde el 11 hasta el 29 grados. Hubo un conteo, según esto que está aquí, según esa tablita que está allí, de cuántas temperaturas había en el grado preciso. Para la temperatura grado 11 hubo una y fue en un solo día. Para la temperatura 16 fue una y fue en un solo día. Para la temperatura de 18 grados de temperatura fueron 6. O sea, 6 días. Para la temperatura 19 grados fueron 4 días. Para la temperatura de 20 grados fueron 6 en 6 días. Para la temperatura de 21 grados fueron 2, que fueron 2 días. Para la temperatura de 22 grados fueron 3 en 3 días. Para la temperatura de 24 fue una sola en un solo día. Y para la temperatura de 29 grados fueron 2 días. Entonces, teniendo en cuenta esta tablita, que es una frecuencia absoluta, que es cuántas veces se repite la temperatura en el mes de febrero. Entonces, la frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que éste se repite dentro del conjunto de valores de la variable estadística. Si nosotros nos miramos la tablita, a 601, ¿sí? Nos damos cuenta que la frecuencia absoluta de cada temperatura se muestran en la tercera columna. O sea, en la de todos los días. Por ejemplo, la frecuencia absoluta de las temperaturas de 11 grados, 19 grados, 24 grados y 29 grados son en forma respectiva 1, 4, 1, 4, 1 y 2. Hagamos otro ejemplo. Se preguntó a un grupo de 25 personas acerca de su mascota preferida y se obtuvieron las siguientes respuestas: gato, pez, perro y pájaro. Para analizar la variable mascota preferida, es conveniente construir una tabla así como la que tenemos en estos momentos, así como esta, y determinar la frecuencia absoluta de cada dato. Entonces, la frecuencia absoluta de gato fueron 6. Vamos a ver si es verdad. 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Del pez fueron 8. Del pez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Del perro la mascota preferida fue el perro 7 veces. Vamos a decir verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de pájaro fueron 4 veces nada más. 1, 2, 3 y 4. Y ya tenemos la tablita
de la que hemos estado diciendo, que es la frecuencia absoluta, que es el número de veces de cada variable, en este caso para las mascotas, ¿verdad? Después de la frecuencia absoluta, ahora vamos a ver la frecuencia relativa. La frecuencia relativa de un dato es aquella que se obtiene como el cociente entre su frecuencia absoluta y el número de datos total de datos. Por ejemplo, la frecuencia relativa se refiere cuando se puede expresar en forma de fracción, como un número decimal o como un porcentaje. Entonces, miren, aquí en esta tablita tenemos, de acuerdo a las mascotas preferidas que dijimos allá, gatos fueron 6, peces fueron 8, perros fueron 7 y pájaros fueron 4 en frecuencia absoluta, ¿verdad? Entonces, la frecuencia relativa de los datos obtenidos en el ejemplo 2 se acerca a la mascota preferida para recalcular la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuántos fueron el número de mascotas que se contaron? 25. A medida que se hace fracción, se coge los 6 de la frecuencia absoluta sobre el total de datos. 6 entre 5 me dice que hay un número decimal que es igual a 0,24. Y eso en porcentaje es igual a 24%. Y ya tenemos la frecuencia relativa del primero, que es gato. La frecuencia relativa del pez, tomamos el cociente que nos dio de la frecuencia absoluta dividido entre el número de datos. De 8 entre 25 es igual a 0,32. Eso en porcentaje me dice que es el 32%. Ahora tomamos los datos de la mascota de perro. La frecuencia absoluta del perro fue 7. Ese número lo dividimos entre el número total de mascotas, que es 7 entre 25, y me da un número decimal que es 0,28, y ese número porcentualmente se llama 28%. Y ya tenemos la frecuencia absoluta de la mascota de perro. Ahora con la mascota de pájaro, me dice que la frecuencia absoluta fue de 4 pájaros. Entonces, ese número de frecuencia absoluta se divide entre el número total de mascotas, que fueron 25, y eso me dice que el número decimal es 4 entre 25 es igual a 0,16, y este número en porcentaje es igual a 16%. Y ya tenemos todas las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas de la información de las mascotas. Ok. Entonces, si yo sumo aquí me debe dar 100%, ¿oyeron? 100%, aquí me debe dar el 100%. La suma de aquí. Debe ser igual al 100%. Si no me da 100% en esta suma de los porcentajes, está malo. Analicemos este cubo. ¿Qué tiene adentro? Unas peloticas, ¿verdad? Tiene la numeración del 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 5. O digámoslo en secuencia, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, tiene 6 balotas. Pongámosle balotas. Esta urna de balotas, vamos a hacerle de una urna de bolas o de balotas numeradas del 1 al 6, como está en la figura esa. Se extrae una, se anota el número que muestra y se deposita de nuevo en la urna. O sea, se devuelve nuevamente al cubo. Luego de haber realizado el experimento 50 veces,
se obtuvo la tabla 624, que es esta. El número 1, su frecuencia absoluta salió 8 veces. Número 2, 9 veces. El número 3, 7 veces. El número 4, 10 veces. El número 5, 7 veces. Y el número 6, 9 veces. Para sacarle la frecuencia absoluta a estos valores, ¿qué hago? Divido el número de la frecuencia absoluta de ese número entre el número total de veces y me da este valor, y lo hago en porcentaje, así como lo hicimos la tabla anterior, y así para todas las demás. Ok, entonces por un lado, la suma de las frecuencias absolutas es 50. La suma de las fracciones de la frecuencia relativa debe ser 50-50, 50 entre 50. La de los números decimales es 100. Ojo lo que digo, la de los números decimales es 100. Perdón, es 1. Aquí debe darme 1. Aquí debe darme 1,0. Y acá me debe dar 100%, como les había dicho. ¿Ok? Esta suma de aquí. Eso es lo que quiere decir. Y los porcentajes son de 100%. Por otro lado, la mayor frecuencia absoluta es de 10 y corresponde al número 4. En tanto que la menor frecuencia fue la de 7. ¿Sí? Y corresponde al número 3 y 5. Entonces, la mayor frecuencia relativa es 0,20. O sea, la mayor frecuencia relativa es 0,20, que corresponde al número 4. Y esa sería la respuesta a este ejercicio. Después de haber visto la frecuencia absoluta, las frecuencias relativas, ahora vamos a ver la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta de un dato con todas las frecuencias absolutas de los datos que le preceden. O sea, como lo muestra la tablita que se representa en este caso. Sigamos con las mascotas preferidas. ¿Sí? Las frecuencias acumuladas de los datos obtenidos en el caso de las mascotas preferidas son, por ejemplo, recuerdan la frecuencia absoluta 6, 8, 7 y 4 para pájaro. Entonces, ¿cómo se hace la frecuencia acumulada? Fácil. Se suma el 6, el 6 pasa para acá. 6 más 8, ¿cuánto da? 14. Se suma. ¿Sí? Este se suma. 6 más 8, 14. 14 más 7, 21. 21 más 4, 25. Y aquí tenemos la frecuencia acumulada. ¿Ya? ¿Ya saben cómo es? Se suman. Como dice, con el dato que le precede, o sea, con el siguiente dato. Y me debe dar, en el último, me debe dar el número total de todas las mascotas, que fueron 25, ¿recuerdan? Bueno. Ahora tenemos este cuadrito de esta figura que me tiene unos números, unos datos de la izquierda corresponden a la cantidad de horas diarias que un grupo de personas practica deporte.
el 4, el 5, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Serían las horas que practican los deportes un número de personas, un grupo de personas. Entonces, los que practican deporte en una hora fueron una frecuencia absoluta de 2 personas. Hay 2 personas. Sí. Los que practican deporte durante 2 horas fueron 3 personas. Los que practican deporte durante 3 horas son 6. Los que practican deporte durante 4 horas fueron 7 personas. Y los que practican durante 5 horas son 7 personas más. Entonces, ya tengo la frecuencia absoluta de cada una de esas personas que practican deporte en unas horas determinadas, diarias. Empezamos con las frecuencias relativas. Primero la fracción. Tomamos la frecuencia absoluta dividida en el número de personas, que fueron 25 personas. Si usted cuenta aquí, hay 25. De aquí a aquí hay 25 datos. Entre 25. Eso me da el número decimal de 0,8. El porcentaje de 0 es de 8% y la frecuencia acumulada es el 2, recuerda. Para la segunda, para las 2 horas, fueron la frecuencia absoluta de 3 dividido entre 25 personas, me da un decimal de 0,12 y el porcentaje es de 12 y sumo el 2 más el 3, me da 5. El 2 más 3 da 5. 2 más el 3 da 5. Y así para cada uno. Entonces el 5 más el 6 me da 11. Aquí el 11 más el 7 me da 18. Once más 7 da 18. 18 más 7 da 25. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que he hecho las tablas tanto de frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Este señor se suma con este se suma con este y me da este. Este se suma con este y me da este. Este se suma con este y me da este. Y este es el número total de personas que están practicando este deporte a tantas horas. Ahora tengamos otro que me dice el número de asignaturas que ustedes están trabajando. El número de asignaturas que ustedes están trabajando, ciencia, matemática, inglés, sociales, ética, inglés. Ya. ¿Sí o no? Entonces, si usted cuenta cuántas veces fue ciencia, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver si es verdad. 6. Ciencia. 6. Listo. Entonces, matemáticas fueron 5. Sociales fueron 4, la frecuencia absoluta. Ciencia fueron 6. Inglés fueron 3, la frecuencia absoluta. Y ética fueron 2, la frecuencia absoluta. Sacamos la fracción de cada uno. 5 entre ¿cuántos? 20. Recuerda que son 20. Si nosotros contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 y 10 son 20. ¿Sí o no? Entonces son 20. Que son 20 el número total de estudiantes. Entonces, número de estudiantes que tienen su materia preferidas. Entonces, fueron 5 de matemática, 4 de sociales,
6 de ciencias y 3 de inglés y 2 de ética. A esto se le saca, se divide el 5 entre 20, me da 0,25. Así lo mismo para las otras decimales. Se le coloca el porcentaje 0,25, 20, 30, 15 y 10. Y a eso se le hace esa es la frecuencia relativa. Ojo, siempre me tienen que hacer este cuadrito. Y la frecuencia acumulada es, primero siempre se coloca enseguida. El 5 más el 4 me da 9. El 9 más el 6 me da 15. El 15 más el 3 me da 18. El 18 más 2 me da los 20. ¿Sí? Las 20 materias preferidas, que son las que utilizan los estudiantes. Y de esta forma hemos resuelto todos los 3 temas principales de frecuencias, de distribución de frecuencias. El tema principal es distribución de frecuencias, que involucra frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Entonces, gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho, realicen la actividad de la Classroom y nos vemos en la próxima clase.